A conversar, como lo decía, con Fernando Mejía, quien es infectólogo. Buenos días, doctor. Bienvenido a Diálogo Abierto. Buenos días. Vamos a conversar sobre una cifra que no nos alegra y tiene que ver con que nuestro país ha superado ya el 1.000.000 de contagios. Yo recordaba que hasta hace un tiempo teníamos un pico de contagios diarios, me parece, de 10.000 personas en promedio, en el peor momento de la pandemia. Hoy estamos alrededor de los 2.000, pero ¿esto va en aumento, doctor, conforme van pasando los días? Sí, ha habido un rebrote, yo diría que hay un incremento de casos de forma sostenida, y esto se ve reflejado en el incremento del número de camas UCI que se requieren para los pacientes con COVID y el número de hospitalizados, ¿no? Recuerden de que a más casos severos, claramente hay mayor proporción de infectados, ¿no? ¿Cuál es Esto es, digamos, el reflejo de lo que ha pasado hace 2 a 3 semanas. Todavía no estamos viendo el reflejo de lo que ha pasado en la última semana. Esto lo vamos a ver finalmente en 3 semanas en promedio, ¿no? ¿Cuál es el nivel de utilización de camas UCI a nivel nacional? Que nos dice usted que es un indicador importante. Sí, ya lo dijo el presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva. En muchas regiones hay, digamos, el copamiento al 100%, no necesariamente por COVID. Recuerden que las camas UCI son un bien preciado en el sistema de salud, inclusive antes de la pandemia. Pero a raíz de los casos COVID que van incrementando, se va requiriendo más la utilización de camas UCI y en muchos hospitales están al 100%. Algunos países han confirmado ya, doctor, casos de contagio con esta nueva variante del coronavirus, o estas nuevas variantes que se están presentando. Es el ejemplo de España, que ha confirmado al menos 4 casos de la nueva variante británica de coronavirus, que dicen que es un 70% más contagiosa. En el Perú tenemos indicios de que esta variante haya llegado a nuestro país. No tenemos hasta el momento un reporte oficial de que haya esta nueva variante circulando, pero yo quiero llamar a la reflexión. Independientemente de cualquier variante de coronavirus que esté circulando, la única forma de prevenir la variante original, llamemos, a la nueva variante, es siguiendo las medidas de recomendación que se recomiendan: lavado de manos, uso constante de la mascarilla, mantener el distanciamiento social, porque es bien difícil confirmar una variante nueva, porque se necesitan análisis moleculares bastante sofisticados, que lo van a hacer algunas instituciones, pero que tampoco la respuesta va a ser inmediata. Y la respuesta para la nueva variante es reforzar las medidas de precaución que ya conocemos. En el caso de esta variante, ¿por qué un virus muta, doctor, y puede convertirse o puede volverse mucho más potente? O sea, todos los virus, independientemente cuál fuese, mutan. Todo el tiempo están mutando, ¿no? Pasa con ese coronavirus y pasa con cualquier otro virus. Es como un mecanismo natural de evolución de los virus. La mayoría de los virus, cuando muta, tiende a ser menos agresivo. En esta nueva variante no lo conocemos aún, parece que no es agresiva, pero sí parece ser más contagiante. Y eso va a llevar a una mayor transmisión, a una mayor proporción de personas que se van a enfermar y mayor requerimiento de servicios hospitalarios, camas con oxígeno y camas UCI. Menos agresiva, pero más contagiosa, es lo que nos dice usted de esta nueva variante. Pero entonces, ¿entendemos que es mejor que los virus muten? O sea, es un mecanismo natural de cualquier, virus. Es normal que los virus muten. La mayoría de las mutaciones tienden a ser insignificantes, por decirlo de alguna forma. Esta variante parece ser, desde el punto de vista individual, no más agresiva, pero sí más infectante.
O sea, desde el punto de vista individual, si una persona adquiriese esta nueva variante, no es que va a ser formas más graves, pero sí va a tener la capacidad probablemente de infectar más frecuentemente a mayor número de personas, pero desde un nivel de salud pública, lo que va a llevar es a una sobresaturación de los servicios de salud mucho más rápido, ¿no? Por eso, entonces, mientras el virus mute más veces, se hace menos fuerte, tiene menos capacidad de daño al paciente. Sí, o sea, esa es la historia natural de muchos virus, porque los virus tienden a adaptarse a organismos para tratar de sobrevivir, por decirlo de alguna forma. En esta nueva variante todavía es muy prematuro decir de que esta variante va a generar repercusiones, digamos, con menor mortalidad de forma individual, pero lo cierto es de que todo eso está en estudio y hay que prevenir, y la única forma de prevenirlo es siguiendo rigurosamente las medidas de prevención que ya conocemos. Hay que ser reiterativos, pero es la única forma de poder controlar esta variante o cualquiera que venga. Ahora, acabamos de tener un contacto, doctor, con una periodista chilena que nos ha contado la experiencia que se está viviendo en su país con esta jornada de inmunización contra el COVID-19. Tengo aquí la lista de los países que han utilizado el uso de la vacuna, autorizado, perdón, el uso de la vacuna: Reino Unido, Canadá, Israel, Estados Unidos, China también, Rusia, México, Argentina, Chile y Costa Rica. Se prevé que la distribución de la vacuna en América Latina, por las propias características de la región, sea de manera lenta, no sea en una forma igualitaria. ¿Cuál es el principal reto que tiene el Perú al momento de recibir esta vacuna que todavía ni está en camino? O sea, el primer reto que se tiene es tratar de conseguir las vacunas, ¿no? Creo que ese es el principal reto a corto plazo. Llegar a acuerdos, a gestionar adecuadamente la adquisición de las vacunas. El segundo reto importante es, una vez que se tienen, cómo se distribuyen, ¿no? Ningún país está preparado para una distribución masiva en muy corto tiempo. Entonces, normalmente es de forma paulatina, ¿no? Se van a priorizar a los grupos de mayor riesgo, al personal de salud. Creo que esa es la política universal de todos los países, pero hay que tener claro que para que le llegue al ciudadano común, eso no va a ser en forma inmediata, así tengamos la vacuna disponible en el corto plazo. ¿Por qué? Porque es una población enorme la que se tiene que vacunar, son millones de personas, y desde el punto de vista logístico, ¿no? La cadena de frío y todo, es bastante complicado hacerlo en muy corto tiempo. Entonces, la mejor forma de prevenir es, nuevamente, tengo que ser reiterativo, pero es la única forma. Hay que seguir rigurosamente las medidas de prevención. Uso de mascarilla, distancia y lavado de manos. Ahora, tengo aquí con información de Perú 21 que existe un entrampamiento, ¿no?, en el Ministerio de Salud. Cita el diario, en la negociación de una cláusula de garantías del convenio con Pfizer, en el caso de nuestro país, son 9.900.000 dosis comprometidas en este acuerdo que servirán para inmunizar más de 4 millones de peruanos. Pues se necesitan, como ya sabemos, 2 dosis para cada uno. En el caso de los niños, doctor, si bien no se han hecho ensayos en los más pequeños, sí que se les ha protegido bastante durante esta pandemia, ¿no? Se han suspendido las clases en muchos países, se le ha dicho a los padres de familia que los niños no salgan, mucho en todo caso, que no vayan a lugares donde hay mucha concentración de gente. Pero ¿en algún momento podemos hablar de una vacuna para los niños y adolescentes o estamos todavía lejos de eso? Estamos todavía un poco lejos de eso. Recién han empezado algunos de las vacunas, estudios en menores de edad. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha probado que a partir de los 16 años las personas pueden vacunarse, y esto tiene que ver con el comportamiento de este grupo poblacional entre 16 y 18 años que salen a trabajar, ¿no? O sea, en esos países de muy corta edad hacen trabajos, digamos, en autoservicios, en centros de comida rápida. Por eso es que han incluido este grupo, pero es claro que la recomendación de la vacuna, por ejemplo, de Pfizer,
o de Moderna no es para adolescentes o niños porque todavía falta información, ¿no? Y es un grupo especialmente vulnerable que con el tiempo probablemente evaluando la seguridad ya en forma masiva se va a incluir. ¿La vacuna asegura una inmunidad total? Porque claro, estamos hablando de que es potestad de cada uno decidir si quiere vacunarse o no. Así lo ha aprobado el Congreso de nuestro país, no es un tema obligatorio. ¿Bastaría con que algunos decidan, otros no, y podríamos conseguir una protección para todos? ¿O es necesario que la mayor cantidad de peruanos pase por este tema de inmunización para garantizar su éxito? Algo importante que quiero recalcar acá sobre la vacuna es de que la vacuna no necesariamente previene una infección. Lo que va a prevenir la vacuna en los estudios que se han visto es principalmente el desarrollo de formas graves, ¿no? O sea, por consiguiente, menos personas hospitalizadas y menos muertes. Pero no es que prevenga la infección. Por eso, a pesar de que las personas reciben la vacuna, tienen que seguir usando mascarilla, tienen que seguir manteniendo distancia y tienen que seguir lavándose las manos. O sea, la importancia de la vacuna va por ese lado. No se recomienda que uno, una vez que uno se vacune, ya se olvide y vuelva a la vida normal. Eso no es así. Eso queda claro, doctor. Lo que no queda claro es si siendo voluntaria la aplicación de la vacuna, vamos a poder conseguir una inmunidad total o una inmunidad lo suficientemente alta como para cortar esa cadena de contagios que se viene registrando. ¿O es necesario que todos se vacunen, la mayor cantidad de personas? O sea, la inmunidad de rebaño es la capacidad, eso es inmunidad de rebaño. Se necesita por lo menos el 70-80% de la población vacunada para proteger al 20-30% restante, ¿no? Pero nuevamente, o sea, por más que uno tenga la vacuna, todavía no tenemos información de qué tanto va a prevenir la transmisión del virus. Por eso es importante, a pesar de la vacuna, reforzar las medidas que ya conocemos. Las personas vacunadas tienen que seguir usando mascarilla, tienen que seguir manteniendo distancia. Entonces, eso es importante. O sea, lo que mucha gente cree es que las personas se vacunan en una gran proporción, 70-80% de la población, y ya van a finalmente dejar de evitar las medidas de prevención. Y eso no es cierto. Se necesita más información. El tiempo nos dirá qué tanto va a prevenir la infección, que es distinto a prevenir que una persona enferme de forma grave. Sobre el tema de la información que se tiene sobre las vacunas, en el caso de Pfizer, las vacunas de Pfizer me parece que los datos son mucho más certeros y da más confianza. En el caso de Moderna también. En el caso de la vacuna rusa, al inicio hubo toda una serie de desconcierto o desconfianza porque Rusia no había publicado sus procedimientos científicos. Pero, por ejemplo, Argentina empieza ya la jornada de vacunación con Sputnik, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre vacuna y vacuna? Las tres que le estoy mencionando, Pfizer, Moderna y la vacuna rusa. O sea, es la forma como se produce, ¿no? O sea, las vacunas tienen distintas formas de producción. Algunas se basan en unas partículas de RNA mensajero que lo que hace es enseña al organismo, a la persona, a producir defensas específicas contra una parte del virus y por consiguiente defendernos del virus. Hay otras en las cuales usan un virus diferente para introducir esta fracción. Y hay otras, por ejemplo, como las vacunas chinas, que lo que usan es el virus, digámoslo así, muerto, para también enseñar al organismo, a la persona a producir defensas. Entonces, todas, más o menos, en estudios preliminares tienen una efectividad que va alrededor del 90%. Ya hay dos vacunas que han sido aprobadas y que son bastante seguras, como son la de Pfizer y la de Moderna, porque han completado y están bastante avanzadas en los estudios de fase 3. La vacuna rusa, como modelo de vacuna, es bastante buena, pero todavía falta información. No ha sido publicado todavía, al menos en revistas científicas, evaluada por pares.
cuál es la real eficacia, ¿no? Yo creo que muchas de estas vacunas en realidad se usan desde un punto de vista político, ¿no? O sea, jamás, por ejemplo, los países del primer mundo van a ir con la vacuna de Pfizer, Moderna. La vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca, que estaba muy avanzada, esta vacuna no ha sido aceptada ni siquiera todavía por emergencia, justamente porque en los estudios preliminares ha habido cierta desconfianza. Entonces, hay mucha respuesta política también en el uso de las vacunas, ¿Y ¿no? cuáles han sido ya, para terminar, doctor, casos que se hayan presentado por alguna contraindicación tras la aplicación de la vacuna en América Latina? Mire, en América Latina todavía no han empezado la vacunación propiamente, pero en lo que se ha visto en Estados Unidos, en Canadá... Sí, ya empezó. Ha empezado en Chile, ha empezado en México, ha empezado en Costa Rica, Argentina también. Ayer Chile, por ejemplo, ha vacunado a más de 400 personas en un primer momento, pero Chile ha conseguido 10.000 dosis de vacunas de Pfizer, justamente. La primera chilena en vacunarse ha sido Zulema Riquelme, ¿no? Que ha sido la primera, no solamente chilena, sino la primera sudamericana en recibir esta inmunización. Pero le preguntaba, digamos, las reacciones, si es que las están habiendo, como se ha visto en otros continentes, ¿son de consideración o son reacciones que están dentro de lo esperado? Son reacciones dentro del esperado. Las vacunas son seguras, al menos la de Pfizer, que ya tienen cientos de miles de dosis en los países del primer mundo, no ha producido mayores complicaciones severas. En aquellas personas que han tenido reacción alérgica, digamos, importante, han sido estas personas que ya han estado previamente con reacciones adversas a otro tipo de vacunas. Pero no hay en el momento... En Sudamérica, con las pocas vacunas que se han empezado, todavía no han empezado de forma masiva, no ha habido ninguna reacción mayor, ¿no? ¿Qué es lo que se espera con esta vacuna, al menos de Pfizer, que ya ha sido entregada en poca cantidad, pero que sabemos que es segura? Bien, doctor. Muchas gracias a Fernando Mejía.